Bienvenidos un día más a su canal de salseo y noticias del corazón. Espero que estén teniendo un día espectacular, o que al menos estén listos para un buen cafecito y una buena dosis de drama, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos agarrados al borde del asiento, una pareja que al parecer ha llegado a su fin, al menos, eso es lo que los rumores y las indirectas parecen indicar. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el posible, o tal vez definitivo, final de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes estaban tan enamorados de esta pareja como yo. Eran la definición de goals. Su química en pantalla era innegable y la forma en que se miraban fuera de ella nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y detrás de las sonrisas y los momentos acaramelados, parece que había problemas que al final no pudieron superar. Antes de que nos lancemos de lleno al drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni una sola teoría conspirativa del mundo del espectáculo. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Y ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a desempolvar todos los rumores, las indirectas y las pruebas que apuntan a una posible ruptura entre Hande y Kerem. Comenzamos. A ver por dónde empezamos. Creo que lo primero que debemos recordar es cómo surgió todo este amor. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares de Turquía, se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí en España conocimos como Love is in the Air. Desde el principio, la química entre Eda y Serkan era palpable, tanto que los fans empezaron a sospechar que la relación traspasaba la pantalla. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su noviazgo durante unas vacaciones juntos en Maldivas. Las fotos eran de ensueño. Playas paradisíacas, atardeceres románticos y por supuesto, Hande y Kerem irradiando felicidad. Durante un tiempo todo fue perfecto. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, aparecían juntos en eventos públicos, e incluso se escapaban a viajes románticos. Los fans estaban eufóricos y la pareja se convertía en un referente del amor verdadero. Pero poco a poco empezamos a notar ciertas cosas, pequeños detalles que nos hacían sospechar que algo no iba bien. Por ejemplo, empezaron a disminuir las interacciones en redes sociales. Ya no veíamos tantas fotos juntos, ni tantos comentarios cariñosos. Desaparecieron los me gusta y los comentarios en las publicaciones del otro, algo que era muy común antes. Esto, por supuesto, encendió las alarmas de muchos fans que, como buenos detectives, empezaron a analizar cada movimiento de la pareja. ¿Recuerdan cuando Kerem subía esas fotos espontáneas de Hande riendo a carcajadas? Eran adorables. Pues bien, esas fotos empezaron a escasear. Y no solo eso, también dejaron de seguirse mutuamente en algunas plataformas, aunque luego rectificaron, pero el daño ya estaba hecho. La gente no olvida. Otro indicio importante fue la falta de apariciones públicas juntos. Antes era común verlos en alfombras rojas, estrenos de películas o eventos benéficos. Pero de repente dejaron de asistir juntos a estos eventos. Cada uno aparecía por su lado, y evitaban ser fotografiados juntos. Esto alimentó aún más los rumores de una posible crisis. La última vez que los vimos juntos en un evento importante fue, déjenme recordar. Creo que fue en el lanzamiento de alguna campaña publicitaria allá por. Ah, sí. Antes del verano. Y eso ya es mucho tiempo en el mundo del chisme, muchísimo. Pero lo que realmente hizo saltar todas las alarmas fue una serie de entrevistas que ambos concedieron por separado. En estas entrevistas, ambos parecían evasivos al hablar de su relación. Evitaban mencionar el nombre del otro y cuando se les preguntaba directamente sobre su noviazgo, respondían con frases ambiguas y poco comprometedoras. Eran maestros del escapismo. Por ejemplo, en una entrevista a Hande le preguntaron sobre sus planes para el futuro, y ella respondió, estoy enfocada en mi carrera y en mis proyectos personales. Quiero seguir creciendo como actriz y como persona. Ninguna mención a Kerem, ni a planes de futuro juntos. Algo similar ocurrió con Kerem, quien en otra entrevista dijo, estoy muy feliz con mi vida profesional. Estoy trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de mi tiempo libre. También evitó mencionar a Hande. Prácticamente estaban cantando el single de la ruptura.
Estas declaraciones, combinadas con la falta de interacciones en redes sociales y las ausencias en eventos públicos, hicieron que muchos fans llegaran a la conclusión de que la relación había terminado. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la ruptura. Mantienen el misterio como si fueran espías rusos. Pero aquí no termina la cosa. Como saben, en el mundo del chisme siempre hay fuentes cercanas a la pareja que están dispuestas a soltar alguna que otra bomba. Y según estas fuentes, la relación entre Hande y Kerem se habría deteriorado por varios motivos. Y vaya que sí hay tela que cortar. Uno de los motivos sería la diferencia de agendas. Ambos tienen carreras muy demandantes, y a menudo tienen que viajar a diferentes países para rodar películas o series. Esto habría dificultado la convivencia y el tiempo que pasaban juntos. A ver, entendamos, Hande está grabando una serie histórica que requiere meses de rodaje en locaciones remotas, y Kerem está coqueteando con Hollywood, haciendo castings y asistiendo a eventos en Los Ángeles. Es normal que la distancia haga mella. Otro motivo sería la presión mediática. Al ser una de las parejas más populares de Turquía, Hande y Kerem estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y cualquier rumor o especulación se convertía en noticia. Esta presión habría afectado negativamente a su relación. Imagínense vivir con un paparazzi pegado al trasero las 24 horas del día. Eso desgasta a cualquiera. Y no solo eso, también los comentarios malintencionados en redes sociales, los fans obsesionados que se inventan historias. Un verdadero infierno. Y por último, también se rumorea que habría habido algunos desacuerdos y diferencias irreconciliables entre ellos. Al parecer, tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación, y no lograron llegar a un acuerdo. Se dice que Hande quería sentar cabeza y formar una familia, mientras que Kerem prefiere seguir disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades profesionales. Un clásico. Él con miedo al compromiso y ella con el reloj biológico en marcha. Drama, drama, drama. Pero esperen, que hay más. Las fuentes cercanas a la pareja también aseguran que la madre de Hande nunca aprobó del todo a Kerem. Al parecer, la señora Ercel siempre ha tenido una visión más tradicional del matrimonio y no veía con buenos ojos el estilo de vida hollywoodense de Kerem. Uy, las suegras. Siempre metiendo la cuchara. Además, se rumorea que Kerem no se llevaba muy bien con el hermano de Hande, Gamze Ercel, una influencer muy popular en Turquía. Al parecer, Gamze siempre ha sido muy protectora con su hermana y desconfiaba de las intenciones de Kerem. Conflictos familiares. El ingrediente perfecto para una ruptura explosiva. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Hande o Kerem no confirmen la ruptura, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que la relación ha llegado a su fin. La bola de cristal del chisme nunca se equivoca. Y si me preguntan a mí, creo que la ruptura era inevitable. Hande y Kerem son dos personas muy diferentes, con ambiciones y prioridades distintas. Al principio, la química y la pasión los cegaron, pero con el tiempo las diferencias se hicieron más evidentes. Además, la presión mediática y las interferencias familiares no ayudaron en nada. Un cóctel explosivo que terminó detonando. Sé que muchos de ustedes están tristes por esta noticia. Hande y Kerem eran una pareja muy querida, y muchos fans soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como dice el dicho, así es la vida. A veces las cosas no salen como uno espera, y las relaciones terminan. Ni las novelas de amor más épicas tienen un final feliz. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Ambos son actores talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Y, quién sabe, tal vez en el futuro vuelvan a encontrarse. El tiempo lo dirá. Quizás dentro de unos años, cuando ambos hayan madurado y cambiado, el destino los vuelva a unir. ¿Quién sabe? En el amor todo es posible. Y ahora, vamos a repasar brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la posible ruptura entre Hande Ercel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las indirectas y las pruebas que apuntan a esta ruptura. Hemos hablado de las posibles causas de la ruptura, como la diferencia de agendas, la presión mediática, los desacuerdos entre ellos, las suegras metiches y los cuñados celosos.
Y por supuesto, hemos expresado nuestra tristeza por esta noticia. Pero antes de seguir, quiero agregar un pequeño dato que me acaba de llegar. Se rumorea que Hande ha sido vista en compañía de un famoso empresario turco, un hombre muy adinerado y con fama de conquistador. Uy. ¿Será que Hande ya tiene el corazón ocupado? El tiempo lo dirá. En cuanto a Kerem, se dice que está saliendo con una modelo estadounidense, una rubia despampanante con la que ha sido visto en varios eventos en Los Ángeles. Parece que Kerem no pierde el tiempo. A rey muerto, rey puesto. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante estar informados y analizar la situación con objetividad. Y con mucho salseo, por supuesto. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem han roto? ¿Cuál creen que es la causa de la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Son los mejores chismosos del mundo. Y por último quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Allí encontrarán más chismes, más noticias y más salseo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme no es pecado, es cultura. Adiós.